Buenas tardes a todos, mi nombre es María Celia Charriton, soy profesora adjunta de la Cátedra Odontología Restauradora y jefa de la Comisión D de los días miércoles. Vamos a continuar desarrollando los conceptos de la segunda fase de la restauración que habíamos comenzado a ver en el video anterior con la doctora María Fernanda Bello. Hemos visto hasta ahora, en esta fase 2 de preparación dentaria, de qué manera y con qué instrumental realizamos la apertura y la eliminación de caries. Llegamos entonces ahora al punto de discernir si es necesario o no realizar un recubrimiento dentino-pulpar o relleno cavitario. Y al tener que tomar esta decisión, debemos considerar dos factores: la permeabilidad dentinaria y el factor mecánico. Cuando nos referimos a recubrimiento dentino-pulpar, estamos hablando de un procedimiento clínico que consiste en utilizar algún material en muy pequeño espesor, 0,5 milímetros aproximadamente, con el objetivo de proteger al complejo dentino-pulpar de agresiones físicas y químicas durante la fase restauradora. Es por esto que debemos considerar y tener en cuenta el grado de permeabilidad dentinaria. Y al hablar de permeabilidad dentinaria, nos referimos a la capacidad de difusión de fluidos y demás sustancias a través de los conductillos dentinarios desde la pulpa a la dentina y desde la dentina hacia la pulpa. Recordemos un poco las características histológicas de este tejido. Es de origen mesodérmico, tiene una fracción inorgánica del 70%, una fracción orgánica y un 12% de agua. También es importante recordar que su estructura es tubular y que hay presencia de dentina intertubular y peritubular, ambas con características diferentes. Este tampoco es un tejido uniforme. Encontramos unas características en la dentina superficial diferentes a las que encontramos en la dentina profunda. En la superficie, es decir, cerca del límite amelodentinario, hay poca presencia de túbulos y cada uno de esos túbulos tiene pequeño calibre y encontramos también una abundante dentina intertubular. Sin embargo, en la dentina profunda hay mayor presencia de túbulos, cada uno de esos túbulos con mayor calibre y una escasa presencia de dentina intertubular. Los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión de los líquidos a través de la dentina. La permeabilidad es directamente proporcional al número y al diámetro de estos túbulos y se relaciona en forma directa con la profundidad de la preparación. Mientras mayor sea la profundidad, mayor será el número y el diámetro de estos túbulos. Mayor entonces será la vía de entrada de los irritantes hacia la pulpa y mayor la necesidad de proteger el órgano dentino-pulpar. ¿Y por qué debemos considerar proteger a ese órgano dentino-pulpar? Porque a medida que aumenta la permeabilidad dentinaria, aumenta también la posibilidad de exponer a microorganismos o sustancias tóxicas a nuestra pulpa y de esta manera generar alguna patología. Es decir, que a medida que aumenta esa permeabilidad, también aumenta el riesgo biológico. La permeabilidad puede ser modificada por algunos factores: la edad del paciente y la edad del diente. No solo cuánto tiempo hace que está esa pieza dentaria en la boca, sino los antecedentes de ese diente. Por eso hacemos esta diferenciación. La caries dental, el tipo de avance de esa caries, la capa de desechos que se produce durante la preparación cavitaria conocida como barro dentinario, si esa capa deberá ser removida o no durante el procedimiento adhesivo. Recuerden las fotos que les mostró el profesor titular en el primer video. Si la pieza dentaria fue restaurada anteriormente. Y por último, si esa lesión es de origen infeccioso o traumático. Todas estas son variables que debemos considerar para evaluar el riesgo biológico y la permeabilidad de nuestra preparación. También, a medida que aumenta la permeabilidad dentinaria, aumenta la posibilidad de que exista una falla en el mecanismo de adhesión. Este mecanismo se ve amenazado
por la presencia de agua en esa cavidad y también por la disminución de la dentina intertubular, que es la rica en colágeno y es la que necesitamos para nuestro proceso adhesivo. Es decir, que a medida que aumenta la permeabilidad, también se ve aumentado el riesgo adhesivo. Cuanto más profunda es nuestra preparación dentaria, menos área intertubular tenemos porque hay más presencia de túbulos. Esto implica un aumento en la permeabilidad, que haya más sustancias que pueden penetrar la dentina y alcanzar la pulpa, generando un factor de irritación. Además, la eficacia adhesiva es menor debido a la menor hibridización del sustrato. Para resumir lo visto hasta acá, podemos decir que hay mayor permeabilidad dentinaria cuanto mayor es la cercanía a la pulpa, por presencia de más conductillos de mayor calibre. También hay mayor permeabilidad dentinaria en dientes jóvenes, que tienen conductillos amplios, y en aquellas situaciones donde se tuvo que eliminar el tapón del barro dentinario por un acondicionamiento de la dentina con un ácido fuerte. La dentina es menos permeable en aquellas situaciones donde están altamente mineralizadas, como puede ser la dentina terciaria y esclerótica. Hasta ahora estuvimos considerando la permeabilidad dentinaria como factor de decisión para colocar o no un recubrimiento dentino pulpar. Pero al inicio de la clase habíamos dicho que no solo este factor debía ser considerado, sino que también el factor mecánico iba a ser considerado. Podemos ver en estas fotos distintas situaciones clínicas donde no solo observamos diferentes tipos de dentina con distintas permeabilidades, sino en algunos casos situaciones donde esa resistencia mecánica de la pieza se puede ver alterada. En estos casos es necesaria la colocación de un relleno cavitario. Vamos a ir viendo diferentes situaciones. Observamos ahora una pieza dentaria que presenta distintas situaciones clínicas. Habíamos dicho que si una vez que habíamos finalizado el paso de remoción de caries, teníamos una preparación dentaria exclusivamente en esmalte o una preparación dentaria que superaba levemente ese límite amelodentinario, no era necesario colocar un recubrimiento dentinopulpar, ya que no íbamos a tener problemas de permeabilidad. En cambio, y ahí marcado en rojo, cuando tenemos más profundidad en nuestra preparación y ese piso cavitario ha descendido, es necesario hacer una evaluación un poco más exhaustiva para analizar la colocación de un recubrimiento o no. Si nuestra preparación dentaria adquirió una profundidad tal que la pared pulpar se encuentra en una localización intermedia entre ese límite amelodentinario y la pulpa, podríamos esperar, en el caso de un paciente adulto, una permeabilidad dentaria moderada o controlada por el mismo barro dentinario generado al realizar la preparación. En cambio, si se tratara de un paciente realmente joven, es probable que esta dentina sea altamente permeable y de ser así, se ve complicado o se puede presentar un riesgo adhesivo. En estos casos vamos a colocar una pequeña porción de un ionómero vítreo tipo liner de 0,5 milímetros solamente en ese piso pulpar y luego de esto realizamos una técnica de obturación con composite. Si tenemos una preparación dentaria más profunda con un piso cavitario próximo a la pulpa, sin dudas estaremos en presencia de una dentina altamente permeable, con el consecuente riesgo biológico y riesgo adhesivo. Con lo cual, sin dudas, procederemos a realizar un recubrimiento dentinopulpar colocando, como hicimos en el caso anterior, una pequeña porción de un ionómero vítreo de moderada o baja viscosidad que puede ser convencional o modificado con resina. Esta fina capa de 0,5 milímetros o un poco menos sirve de barrera y sella la dentina. Otra posibilidad es que tengamos una cavidad profunda como la anterior, con un piso cavitario muy próximo a esa pulpa, en presencia de una dentina muy permeable, y además de eso, que se encuentren socavadas las paredes. En este caso tenemos riesgo adhesivo, riesgo biológico
y bastante deteriorado el factor mecánico. En estos casos procederemos a realizar un relleno cavitario. Para esto colocaremos un ionómero vítreo de alta viscosidad hasta el límite amelodentinario y luego de esto, ya en la fase 3, procederemos a la restauración con un composite. La última situación que vamos a ilustrar es la del diente tratado endodónticamente. En este caso no hay por qué preocuparse por la permeabilidad dentinaria por razones obvias, pero sí por el factor mecánico que se ve en este caso bastante afectado. Lo que vamos a hacer es realizar un relleno cavitario que nos va a permitir disminuir el volumen. Para esto podemos utilizar distintos materiales. El primero a considerar podría llegar a ser, como vinimos utilizando hasta ahora, un ionómero vítreo, en este caso de alta viscosidad. Otra opción puede ser usar una resina reforzada para reconstrucción de muñones de autocurado o de curado dual. Una vez que hicimos este relleno cavitario, nos queda preparado el diente para una posterior restauración, ya sea de manera plástica o de manera rígida, según el caso lo requiera. A modo de resumen de lo visto hasta ahora, podemos observar en este cuadro la primera situación, donde ilustrábamos una cavidad profunda con una permeabilidad dentinaria alta y con una función mecánica conservada, donde procedemos a colocar un recubrimiento dentinopulpar utilizando ionómeros vítreos de mediana o baja viscosidad que pueden ser convencionales o modificados con resina. En la segunda situación, también una elevada permeabilidad dentinaria y una función mecánica desmejorada, y en este procedimiento hacemos un relleno cavitario con ionómeros vítreos de alta viscosidad que pueden ser convencionales o modificados con resina. La tercera situación es la del diente tratado endodónticamente, donde no está en juego la permeabilidad dentinaria, se ve reducida esa función mecánica y utilizamos para hacer ese relleno ionómeros vítreos de alta viscosidad que pueden ser convencionales o modificados con resina o resinas reforzadas para la reconstrucción de muñones de autocurado o de curado dual. Y una vez finalizado ese paso de recubrimiento dentinopulpar o relleno, procedemos al punto 4 de esta fase 2 de la preparación dentaria, donde vamos a hacer la terminación de las paredes de corticado y borde cabo. Y este es un paso muy importante, porque en él vamos a realizar la rectificación de excesos y alisado de paredes y del borde cabo para brindar una óptima adaptación, para mejorar la adhesión, para aumentar la resistencia y lograr una mayor estética del material de obturación que vamos a utilizar. Esta terminación de paredes la vamos a hacer utilizando fresas de múltiples filos, de 12 o de 20 filos, o piedras de diamante, de anillo rojo, esas que se usan para pulir composite, idealmente troncocónicas de punta redondeada, apoyando y desplazando sobre esas paredes esta fresa a alta o a mediana velocidad, nunca a super alta velocidad. De esta manera logramos una terminación y logramos que nuestro futuro material restaurador logre una mejor adaptación. Cuando nos referimos al decorticado o bisel, estamos hablando de una angulación artificial realizada con un instrumental rotatorio que el operador fabrica en el ángulo cabo superficial del esmalte. ¿Cuál es el objetivo de realizar este bisel? Aumentar la superficie del esmalte por grabar, con esto mejorar la microretención, facilitar las maniobras de terminación y pulido, mejorar las propiedades estéticas y lograr mejor sellado marginal de esa restauración. ¿Y cuándo va a estar indicada la realización de este decorticado bisel? Bueno, en aquellas preparaciones que tengan compromiso estético. También podría realizarse un bisel en el sector posterior, en una lesión cervical. En ese caso se haría con el objetivo de aumentar la superficie de grabado y obtener mejor retención y sellado marginal. Pero nunca debemos realizar en la superficie oclusal de una preparación, ya que la restauración plástica
Posteriormente tendría en la zona de ese bisel un espesor muy delgado de material, el cual, sometido al impacto de las fuerzas oclusales en el sector posterior, se fracturaría y llevaría al fracaso de nuestra restauración. Podemos hacer dos tipos de biseles según requiera la situación: un bisel redondeado o cóncavo o un bisel plano. El bisel redondeado o cóncavo lo vamos a realizar cuando tengamos el color exacto del material restaurador, y lo haríamos buscando mejorar las propiedades mecánicas. El bisel plano lo haríamos cuando no tenemos el composite del color exacto, independientemente del aspecto mecánico. Recordamos que el espesor mínimo del composite para que se reproduzca en forma efectiva es de 1 a 1,5 milímetros. Todo esto fue explicado por el profesor titular en el primer video que subimos al campus. Todas las maniobras para realización del decorticado, incluso la determinación de paredes, van a ser realizadas, como dijimos hace un rato, a mediana o alta velocidad. Para eso vamos a utilizar contraángulos de anillo azul o de anillo rojo y fresas de múltiples filos o piedras de diamante. Por lo general, tanto las fresas o las piedras vienen diseñadas como friction grip para adaptarse al contraángulo de anillo rojo o incluso turbinas. Nosotros no vamos a utilizar la turbina, y si queremos usar estas fresas con el anillo azul, vamos a tener que utilizar este aparatito que vemos acá en la ilustración, que es un adaptador. El bisel se realiza solo en el esmalte. Vamos a inclinar esa piedra más o menos a 45 grados y el bisel ocupará entre 0,5 y 1 milímetro de ancho. No vamos a invadir más allá de la mitad del espesor total de ese esmalte. Cuando hacemos un bisel redondeado o cóncavo, vamos a utilizar piedras de diamante redondas y siempre, como dijimos antes, a velocidad media, nunca super alta velocidad. El bisel plano lo realizamos con piedras de diamantes troncocónicas con puntas redondeadas y, como dijimos antes, a mediana velocidad. También podría ser alta, nunca super alta. Como hemos visto hasta ahora, hay dos tipos de biseles, el plano y el cóncavo o redondeado. Sin embargo, hay algunas situaciones donde se presenta una línea de fractura oblicua muy marcada que representa un desafío importante para el operador. En esos casos, realizamos una maniobra de festoneado o bisel festoneado para lograr un mayor mimetismo. Podemos utilizar en estos casos una piedra de diamante redonda o una piedra de diamante troncocónica con punta redondeada, cualquiera de las dos, y realizando un movimiento ondulante hacemos ese festoneado que nos va a ayudar a mejorar la estética. Una vez realizado ese bisel, podemos proceder a alisarlo para darle un mejor acabado, y en este caso lo realizaríamos también con baja, mediana o alta velocidad, nunca con una turbina, utilizando un conversor para adaptar esas fresas que no se adapten a nuestro contraángulo de anillo azul, y son las piedras que vamos a utilizar de un grano un poco más fino que el que usamos para realizar el bisel propiamente dicho, de 5 a 15 micras aproximadamente. También se pueden utilizar para hacer este alisado fresas de carburo de 12 o de 20 filos, son fresas de múltiples filos, y es importante cuando usamos este tipo de fresas recordar que son aptas únicamente para trabajar a velocidades no muy altas, o sea, baja, mediana o incluso alta velocidad, como mucho un contraángulo de anillo rojo. Nunca se utilizan este tipo de fresas con la turbina porque se rompen, ¿sí? Se selecciona la forma de acuerdo al bisel que tallamos, redondeada o troncocónica. También se pueden utilizar piedras de alumina blanca, que son piedras de óxido de aluminio que vienen en navíos con distintas formas, diseñadas para trabajar a mediana o baja velocidad. Y vuelvo a hacer hincapié en este concepto, ¿no? En el área oclusal
no se realiza bisel. Todo lo que estuvimos viendo ahora fue referido a áreas estéticas, el sector anterior básicamente, pero en el área oclusal no realizamos bisel. Y hay varias razones por las cuales no realizamos este bisel en áreas oclusales. Porque al tallar se cortan los prismas del esmalte en forma oblicua, porque incrementa innecesariamente el tamaño de la preparación, porque quedaría un espesor muy delgado de composite que será sometido a cargas oclusales y con lo cual se puede romper justo en el margen, porque aumenta la superficie de la restauración expuesta al desgaste y porque además dificulta las maniobras de terminación al enmascarar el límite de la restauración y del diente. Entonces, que les quede claro, y esto es lo que quiero recalcar, no realizamos bisel en las áreas oclusales. Bueno, quedó claro entonces que en áreas oclusales no íbamos a hacer bisel y sí lo íbamos a hacer en sectores anteriores, así que esta es una muy buena pregunta. ¿Hacemos bisel en cara palatina? Bueno, si buscamos en la bibliografía podemos encontrar que hay una recomendación del tallado de biseles en las caras palatinas en esas preparaciones amplias cuando queremos hacer una restauración de ángulo en los incisivos superiores, por ejemplo, con el objetivo de aumentar un poco más la superficie de grabado y la retención de esa restauración. Únicamente como un recurso mecánico y no como un recurso estético, por supuesto. Esto se puede realizar solo en aquellos casos en los que el paciente ocluye borde a borde o tiene una mordida abierta o invertida. Estas son las únicas situaciones en las cuales no corremos el riesgo de colocar un material en delgado espesor en una cara funcional de una pieza dentaria, ¿no? Porque las caras palatinas, las piezas anteriores superiores lo son, y allí es donde nos encontramos con topes de oclusión y con los contactos de la trayectoria de la guía incisiva. Y otro caso donde dijimos que también íbamos a hacer biseles era en aquellas lesiones cervicales, y la justificación de esto es porque el objetivo de hacer un bisel en esta zona sería exponer las terminaciones de los prismas del esmalte para ser grabado. Esto permitiría aumentar la superficie de adhesión, mejorar la unión de la resina con la estructura dentaria, disminuir la microfiltración y homogeneizar un poquito el color, obteniendo de esta manera mejores resultados estéticos. Si vamos a restaurar una lesión cervical con ionómero vítreo, ya sea ionómero vítreo convencional o con resina, no realizamos un bisel, debido a que estos materiales son muy frágiles si los utilizamos en espesores delgados. Así que si vamos a restaurar con ionómero vítreo, no realizamos bisel. Y una vez que terminamos esta terminación de paredes, de corticado, el borde cabo, nos queda el último punto de esta fase 2 de preparación dentaria, que es la limpieza final de nuestra cavidad o de nuestra preparación. Este es un procedimiento que tiene como objetivo eliminar la contaminación de la preparación y microorganismos que hayan quedado y que a futuro puedan causar una caries secundaria. Para realizar la limpieza final vamos a utilizar el mismo producto que veníamos usando en los pasos intermedios mientras realizábamos la remoción de caries. La doctora Bello ya les ha hablado de la clorhexidina al 2%, y recordamos entonces que es una sustancia específica con la que realizamos esta limpieza, que tiene naturaleza catiónica, que unida a la superficie aniónica bacteriana altera su integridad y produce la muerte celular. Es un antibacteriano de amplio espectro, con capacidad de inhibir la actividad proteolítica de esas enzimas que degradan el colágeno, y también elimina restos dentarios adheridos a las paredes para lograr una mejor adaptación del material y en consecuencia reducir la filtración marginal. Solemos referirnos a esta solución como clorhexidina, aunque su nombre correcto sería digluconato de clorhexidina al 2%. Es una solución incolora que no tiene conservantes y debe ser mantenida en un frasco color caramelo para que no se inactive con la luz. La vamos a colocar en un vaso DAPEN para tenerla a mano y utilizarla durante varios pasos de la clínica,
como vimos antes en pasos intermedios durante la remoción de caries y ahora en este momento de la limpieza final, y la vamos a utilizar y aplicar activamente con un microbrush, frotándola sin necesidad de ser enjuagada. El protocolo para esta limpieza final es lavar la preparación con abundante spray de agua. Después retirar ese exceso de humedad con un papel absorbente, por lo general utilizamos un papel tisú, y aplicamos esta solución de clorhexidina al 2% por 30 segundos como mínimo. Si podemos lograr 60 segundos de manera activa frotando la superficie dentinaria, muchísimo mejor. Retiramos ese exceso de humedad que pueda haber quedado con un poquito de papel absorbente y continuamos con los pasos de la restauración correspondiente. Eso lo veremos en la fase 3. Y por último, y ya para terminar, podemos concluir que una correcta preparación dentaria deberá primero proveer seguridad en lo referente a la eliminación de la lesión. Después, preservar al máximo aquellos tejidos dentarios que no fueron afectados por esa lesión. También dar garantías de protección al remanente biológico y por último, facilitar las técnicas de restauración y determinación. Bueno, con esto entonces damos por finalizada esta segunda fase de la restauración, todo lo que involucra a la preparación dentaria, y les dejamos acá algo de bibliografía por si quieren consultar. Como ya les informamos, cada una de las comisiones va a tener una reunión Zoom junto a su jefe de turno para evacuar cualquier tipo de duda que haya surgido respecto a estos contenidos. Es todo entonces, me despido, muchas gracias por su atención.